Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isabel Fernández, soy la rectora de la Universidad Alfonso X y me acompaña Fernando Vázquez, el decano de la Facultad de Veterinaria. Gracias, Fernando, por organizar este tipo de conferencias, Juanjer, que, si me permites, se lo voy a explicar para los que no sabemos. ¿Por qué iniciamos este tipo de conferencias? Bueno, pues porque para todos los que al menos habéis leído el titular, creemos que es un deber de la universidad apoyar esta iniciativa de la aproximación multidisciplinar en esta corriente o en esta tendencia que intenta entender de manera integrada la conexión entre personas, animales, plantas. Además, la analiza desde distintos ángulos, teniendo en cuenta, por ejemplo, ahora que está más de moda que nunca, todo lo que es el tratamiento de enfermedades infecciosas, pero afortunadamente va mucho más allá. Hace una profunda reflexión sobre el impacto que tiene, por ejemplo, el cambio climático combinado con la explosión demográfica y en la relación personas-alimentación y en las distintas técnicas que tenemos más o menos sostenibles, o en la explosión de los animales de compañía y en la relación con las personas, y así un largo. ¿Y por qué decía que nos sentíamos en la responsabilidad de abordar y darle protagonismo a esta línea? Bueno, pues sabéis más que yo, la tendencia y todas las corrientes de investigación alrededor de One Health tienen un fuerte apoyo internacional, por ejemplo, es un grupo de trabajo en la OMS con asesores internacionales. Sin embargo, entendemos que en un entorno mucho más local, como es el caso de España, los que trabajáis en esto, sabéis, por ejemplo, que en octubre se propuso al Senado crear una comisión específica y elaborar el Plan Estratégico Nacional alrededor de One Health. En octubre de este año, hablamos hace muy poquitos días. Y por distintas razones, políticas, económicas, generales, no lo sé, por ejemplo, el Senado lo desestimó. Desde la Universidad Alfonso X creemos firmemente que es nuestro deber informar y compartir con la sociedad, no solo con la comunidad universitaria, algunos de los elementos que son fundamentales para nuestra evolución como sociedad. Así que, sin más, dejo hablar a los que saben. Fernando, gracias por organizarlo tú y tu facultad. Gracias Isabel. Bueno, yo simplemente agradecer a todas las personas que están conectadas ahora mismo a través de estos medios, que vamos a tener una tarde de un tema, como decía nuestra rectora, que nos ha dado un apoyo increíble para esta jornada, que es solo el inicio de un ciclo de jornadas que vamos a hacer entre varias facultades dentro de la Universidad Alfonso X, incorporando facultades de medicina, de farmacia, de otras disciplinas de salud, que nos parece tremendamente importante la acogida que ha tenido, porque realmente estamos muy contentos con esta charla que iniciamos hoy, y también darle, por supuesto, nuestro más sincero agradecimiento a todos los ponentes que van a participar de esta tarde. Sobre todo, bueno, la figura de Luis Alberto Calvo y de Rafael Lagens, que son nuestros ponentes invitados, que quiero agradecer de todo corazón que hayan seguido su tiempo para esta charla. Yo, sin más, para no alargarnos, porque ya he agradecido infinitamente el apoyo del rectorado y de las autoridades de la universidad, porque se hace todo mucho más fácil con ellos. Voy a dar un paso a la primera ponencia, la primera charla, que va a ser personal propio nuestro, de la casa, que es Ana Judith Perisset, que va a contarnos un poco el proyecto que llevamos realizando entre la Unidad de Investigación Biomédica y la Facultad de Veterinaria sobre la incidencia de posibles infecciones de SARS, de COVID en perros, en especie canina. Yo, sin más, Ana Judith, por supuesto, también las gracias porque es parte de nuestra casa, investigadora de la facultad, muy relacionada con la Facultad de Veterinaria y con la Unidad Biomédica. Nada más. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Fernando, por la presentación y me gustaría agradecer a los organizadores de este evento que hayan querido contar con mi presencia para informarles un poco de los primeros avances que estamos teniendo con este proyecto de investigación. En principio, este proyecto de investigación lo que pretende es, dentro de esta pandemia global que nos encontramos en este año 2020, que nos ha pillado un poco por sorpresa a todos,
Pretendíamos darle un enfoque multidisciplinar basado en la idea del One Health para conseguir desarrollar unas estrategias que fueran lo más adecuadas posible para conseguir prevenir o minimizar los riesgos de enfrentarnos a unos posibles brotes de COVID-19, ¿no? Sobre todo en España, que es en el área donde estamos nosotros trabajando. Pues bien, este proyecto se inició, como os comentaba, dentro de toda esta pandemia en la que nos hemos visto inmersos, y surge a raíz de que tanto los propietarios de las mascotas como por parte de los veterinarios empieza a haber una creciente incertidumbre sobre la posibilidad de que sus mascotas pudieran estar siendo infectadas por el nuevo coronavirus que se había descrito, por el virus SARS-CoV-2. Dentro de ese contexto, es verdad que deberíamos tener en cuenta que todas las mascotas suelen mantener un contacto muy estrecho con los humanos. Y, por lo tanto, nosotros nos planteamos en este proyecto determinar tanto, por un lado, la susceptibilidad principalmente de los perros a ser infectados por este nuevo coronavirus, como también si estas mascotas, en el caso de que estuvieran infectadas, pudieran suponer un riesgo e intentar saber en qué medida esto sería potencialmente peligroso como una fuente de infección para los humanos que conviven con ellos o incluso para la transmisión de mascota a mascota. Como les comentaba, este proyecto se ha llevado a cabo por un grupo multidisciplinar que está formado principalmente por veterinarios y biólogos, y lo que nos habíamos planteado inicialmente era estudiar pacientes caninos, perros, que tuvieran patologías pulmonares que fueran compatibles con el síndrome de COVID-19 que se describe en humanos. Inicialmente lo que hicimos fue una anamnesis de los pacientes y también estudiar un poco los síntomas clínicos que presentaban. En ese contexto se hicieron pruebas de imagen, sobre todo al ser patologías pulmonares, tanto de ecografía como placas, como tomografía computerizada, y también les tomamos posteriormente muestras sanguíneas para intentar evaluar un poco el estado general de bienestar del paciente y ver si a nivel de salud, pues, ver cómo se encontraba. Dentro de todo ese contexto, los signos clínicos que encontramos fue todos los pacientes analizados, en este caso fueron 40, que presentaban patología pulmonar, tuvieron problemas o se les detectaban problemas en la auscultación pulmonar. Un 80% tenía taquipneas y casi un 90%, más de un 90% presentaban toses. Síntomas que eran un poco menos habituales, pues podía ser temas de fatiga, que es un poco más susceptible también de cuantificar. Fiebre y taquicardia se presentaba como en un 60% de los casos que habíamos estudiado, y los signos clínicos menos habituales en estos pacientes eran vómitos y diarreas, que se presentaban en algo más de un 35% de los pacientes que hemos estudiado. Sin embargo, a pesar de que estos signos clínicos se presentaban en todos ellos, está descrito que la mortalidad normalmente en perros que tienen patologías respiratorias suele estar en torno a un 1,2% y del cual solamente un 0,3% se debe a neumonías. Sin embargo, en los pacientes que nosotros teníamos en el estudio, más de un 40% fallecían durante el seguimiento de nuestro estudio. Por lo tanto, nuestros datos de mortalidad no se correspondían con las enfermedades respiratorias que se habían descrito en perros en España estos últimos años. A nivel radiográfico, los hallazgos principales que encontramos fue tanto un infiltrado alveolar en la mitad de los pacientes estudiados como una opacidad pulmonar también en una tercera parte. Es verdad que cuando se hacían ecografías encontramos lesiones focales que ya estaban consolidadas y en muchos de los casos también encontramos una línea B difusa. Principalmente no pudimos decir que ninguno de los pacientes presentara ningún tipo de neumotórax, y efusiones pleurales que suelen estar presentes también en otro tipo de patología pulmonar, en nuestro caso solamente lo presentó uno de todos los 40 perros que analizamos. Cuando analizamos por tomografía computerizada, pudimos confirmar que estas opacidades pulmonares que ya habíamos descrito anteriormente se descartaban, se suscribían a una gran parte de nuestros pacientes, y también este mayor engrosamiento de las paredes bronquiales. Lo que sí se confirmaba en los 40 perros que habíamos analizado es que las lesiones pulmonares eran bilaterales, que esto no suele suceder con otro tipo de patología respiratoria en perros. En cuanto al estado general de los animales, como les decía, habíamos hecho analíticas sanguíneas y queríamos remarcar que casi un 60% de los casos tenían problemas o presentaban alteraciones en el porcentaje, en el número de células de recuento de blancos que encontrábamos en sangre periférica. Posteriormente, viendo que estos pacientes presentaban estos síntomas clínicos, nos procedimos a cogerles unas muestras para hacer unos estudios biológicos y poder así determinar qué tipo de patógeno tenían. En este caso, utilizamos exudados nasofaringios, que me imagino que ya todo el mundo estará un poco más familiarizado con esto, ¿no? Los resultados que obtuvimos fue: estos perros no eran positivos ni por infección de parvovirus,
ni por influenza, ni por herpes. Solamente uno de todos los que analizamos presentaba distemper, ¿no? Presentaba moquillo. Sin embargo, es verdad que el 80% de todos los perros, que habíamos analizado presentaban infección por micoplasma. Y queríamos remarcar que en este caso, de los 26 perros que eran positivos para micoplasma, 6 de ellos eran también coinfectados o estaban coinfectados por el virus del moquillo, 2 por bordetela y uno de ellos tenía también coinfección con adenovirus. Cogiendo toda esta información y teniendo en cuenta los datos que se estaban describiendo en los hospitales en humanos, tanto en España como en el resto del mundo, era verdad que ya empezaba a informarse que las coinfecciones por micoplasma empezaban a ser comunes en aquellas personas que estaban sufriendo síntomas de COVID-19. No se sabía si esta activación o esta infección de micoplasma, podría ser por una activación de una infección de micoplasma previa que estaba de modo latente o bien por una coinfección que había sucedido después de que esta persona se infectara por el SARS-CoV-2. Sí que es verdad que se ha descrito en humanos que estas coinfecciones por micoplasma tienen una asociación bastante directa con la letalidad de la enfermedad. En este caso, nosotros nos planteamos analizar si todos nuestros pacientes presentaban o alguno de ellos podría estar infectado por SARS-CoV-2. Hicimos las PCRs y en este caso ninguno de nuestros pacientes conseguimos que nos diera una PCR positiva. Por lo tanto, ninguno de nuestros pacientes tenía el patógeno en el momento en el que le tomamos la muestra. Sí que es verdad que cuando hacíamos estudios histológicos veíamos que había un infiltrado inflamatorio, así como edemas, vasculitis y alineurosis en las arterias, en la pared arterial. Y todos estos síntomas, principalmente unido a unos sincitios que se detectaban de forma dispersa, parecía ser que los podríamos asociar a infecciones virales de otro tipo, tanto en humanos como también en algunos animales de compañía. Por lo tanto, todo parecía apuntar a una infección viral, a pesar de que nosotros no hemos podido detectar el virus. En ese caso, una de las limitaciones que teníamos era que los pacientes que habíamos incluido en el estudio, todos presentaban patología pulmonar, pero no podíamos estar seguros de que todos hubieran estado expuestos al virus. Y por ese motivo incluimos un nuevo grupo en el estudio, que son todos aquellos pacientes que convivían o que estaban viviendo en un hogar donde sus propietarios sí que habían sido diagnosticados por COVID-19. En ese caso tendríamos un grupo que es el que llamamos grupo de perros expuestos o grupos sanos, porque en este caso todos los pacientes que se incluyeron eran asintomáticos, no presentaban ningún tipo de patología, ni respiratoria ni de otra índole. Lo que hicimos en este caso es recoger muestras para ver cómo estaba su sistema inmune, para ver su respuesta inmune. Por un lado, estudiamos poblaciones inmunes para ver si teníamos o podíamos encontrar algún tipo de población inmune que estuviera relacionada con el nuevo coronavirus. Queríamos estudiar también o evaluar qué niveles de citoquinas proinflamatorias tienen, puesto que se había determinado también en humanos que una mayor producción de citoquinas proinflamatorias desarrolla toda esa cascada de activación sistémica y eso al final pues termina teniendo un transcurso peor de la enfermedad. Y por último, analizar los anticuerpos neutralizantes frente a este nuevo coronavirus, frente al SARS-CoV-2. De estos 3 temas que tenemos iniciados en el estudio, les voy a contar únicamente la parte de anticuerpos, que es lo que tenemos más o menos ya una versión preliminar. En este caso, estudiamos anticuerpos neutralizantes frente al adenovirus, que provoca la hepatitis infecciosa, frente al parvovirus y distemper, el virus del moquillo. En este caso, si comparamos los dos grupos, sí que es verdad que parece ser que los perros que estaban sanos, que estaban expuestos, que habían sido expuestos al virus pero que no presentaban patología, presentaban una mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes frente a parvovirus. Pero también es verdad que en este caso todos los perros que analizamos son positivos y presentan anticuerpos. ¿Vale? Esta diferencia simplemente se refiere a la cantidad de anticuerpos, no a positivo o negativo. Por otro lado, quisimos evaluar la presencia de anticuerpos frente a otros coronavirus caninos. En este caso, estudiamos el coronavirus que cursa con enfermedad intestinal. Es verdad que algunos de los perros que presentaban patología presentaron anticuerpos de tipo IgM frente a este coronavirus, pero de los dos grupos no encontramos ninguna diferencia significativa. Por último, evaluamos anticuerpos frente al nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, y del grupo de los pacientes que presentaban patología pulmonar, solamente uno conseguimos detectarle anticuerpos neutralizantes de tipo IgG. En este caso, justo este paciente también tenía una coinfección por micoplasma y por virus de moquillo. En el grupo de los perros asintomáticos, pero que vivían
o en domicilios donde las personas habían sido diagnosticadas de COVID-19, encontramos hasta un 25% de los casos que eran positivos. Es decir, los perros que estaban conviviendo en esos domicilios sí que tenían anticuerpos frente a este coronavirus, cosa que nos hacía pensar que el coronavirus sí había estado en contacto con estos animales, ¿no? Que sí habían sido infectados en algún momento anterior al momento en el que le tomamos las muestras para analizar. De estos 5 pacientes positivos, cabe destacar que todos ellos presentaban anticuerpos frente al adenovirus, parvovirus y distemperis. Solamente 5 eran positivos frente al adenovirus, frente al coronavirus, perdón, que cursa con enfermedad intestinal. A modo de resumen, solamente comentar que en nuestro caso, en el estudio que hemos hecho, la mortalidad que hemos observado es 30 veces superior a lo que teníamos esperado. Las lesiones que hemos descrito son muy similares a las que se describen en COVID-19 en humanos. Hemos conseguido detectar anticuerpos neutralizantes de tipo IgG frente a SARS-CoV-2, tanto en un perro con patología pulmonar severa como en perros asintomáticos, en perros sanos. Sin embargo, todos ellos son negativos cuando hacemos una PCR cuantitativa para intentar determinar el virus, para intentar encontrar el virus. Esto nos hace pensar, nos sugiere, y lo que queremos sugerir y el mensaje que queremos trasladar es que incluso a pesar de que pudiera ser que estos perros en un momento hubieran estado infectados con este coronavirus, esta transmisión, la posibilidad de que estuvieran transmitiendo el virus sería bastante remota, con los datos que tenemos hoy sobre la mesa. Por lo tanto, en nuestros pacientes no hemos sido capaces de detectar un patógeno como tal, por lo tanto, tenemos que seguir diciendo que el agente causante de estas patologías y de esta alta mortalidad en nuestros pacientes sigue siendo desconocido. Para los que quieran algo más de información sobre el estudio que estamos haciendo, pueden acceder a la versión que tenemos en prueba de preimpresión, que está colgada en este repositorio gratuito. Pueden acceder también mediante este código QR. Y por último quería comentar y agradecer, primero comentar que este proyecto ha sido liderado por la Universidad Alfonso X el Sabio en colaboración en la Facultad de Veterinaria con la Unidad de Investigación Biomédica, con todos sus integrantes. También agradecer, por supuesto, a todos los veterinarios que han querido colaborar con nosotros, a los propietarios de las mascotas que han querido incluirse en el estudio y, por supuesto, a la Fundación de la Universidad y a la Comunidad de Madrid que nos han financiado este estudio y que son los que nos dan soporte y nos dan apoyo para poder continuar con nuestras investigaciones. Todo este proyecto se ha hecho en colaboración con la Unidad de Biotecnología Celular del Instituto Salud Carlos III y también con otras empresas privadas. Y por último, pues muchísimas gracias a todos por haberse conectado hoy para informarse un poco más sobre toda la idea de One Health. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Judith, por esta presentación increíble. Vamos a dar paso, si queréis, a una sesión de preguntas. Si tenéis preguntas, las podéis compartir con nosotros en el chat. Y si hay alguna pregunta que queráis decir verbalmente, indicadnoslo, por favor, en el chat y nosotros os damos conexión. Mientras la gente se anima, Judith, a ver si tenemos nosotros aquí un par de preguntas y nos llama muchísimo la atención, es cierto que la mortalidad en este cuadro clínico que veíais, ¿tenéis alguna sospecha de algún agente causal o quizás el hecho de que estuvieran coinfectados con micoplasmas ha hecho que a lo mejor, no sé, si el diagnóstico del COVID se haya visto de alguna manera interrumpido o falsificado, o que no lo hayáis podido encontrar, o quizás con otro tipo de técnicas, no lo sé. ¿Cuál es tu comentario? Ha sido un poco así a nivel clínico lo que más nos ha podido llamar la atención. Vale, muchas gracias, Isabel. Bueno, antes que nada, que no lo he comentado, no soy veterinaria, ¿vale? Soy la parte, represento a la parte de los biólogos que colaboran en este proyecto, así que voy a intentar responderte, pero bueno, pido disculpas a los veterinarios si hay alguna cosa que pueda no decir de un modo muy exacto, que lo tengáis en cuenta. En principio, nosotros lo que habíamos visto con estos perros que presentaban patología pulmonar era que las infecciones por micoplasma habitualmente no suelen tener una letalidad tan alta, sí suelen cursar con estas disneas respiratorias, pero lo que me llamaba muchísimo la atención era que también en humanos coincidía justamente que estas coinfecciones por micoplasma se daban con una infección primaria por SARS-CoV-2, primaria o bien una reactivación latente del micoplasma que pudiera estar en la persona y que después surgiera. Entonces nos llama mucho la atención esta similitud entre las dos cosas. También es verdad entre la parte humana y la parte veterinaria. También es verdad que los perros con patología respiratoria normalmente suelen tener su tratamiento, ¿no? Que los veterinarios tenéis mucho más controlado que yo, sobre bronquiodilatadores, y suelen responder bastante bien. Sin embargo, estos perros, cuando se les daba el tratamiento, que era un tratamiento convencional,
pues no terminaban de tener una respuesta buena. Es decir, fallaban en responder bien a los tratamientos que se les estaba dando. Por eso también nos hizo pensar que el agente causante debía ser otro que no estaba en el panel que normalmente se suele presentar en las consultas veterinarias. Vale, muchísimas gracias, Judith. Efectivamente, como ya sospechaba, ya hay preguntas en el chat. Te voy a leer una. Nos comenta Alberto Manuel Puente Rubio. Nos dice, buenas tardes, la misión de la OMS que va a China a buscar los orígenes de la COVID. ¿Tendría sentido que busquen en los perros que no han sido descartados como ese grupo de animales que pueden estar relacionados con el salto, murciélagos, perros, humanos? Es decir, ¿deberíamos empezar a buscar los perros no como portadores o sí, o como origen o partícipes de este salto interespecie? Todo lo que se pueda aportar y toda la información que se pueda aportar respecto a esto siempre va a ser bienvenida. Es verdad que yo imagino que hay muchísimos investigadores detrás de intentar saber, ¿no?, este primer interrogante que nos surge a todos, que es que realmente no tenemos muy claro cómo ha sido esa transmisión, ¿no?, cómo ha empezado todo este proceso de zoonosis. Pero también es verdad que a día de hoy han sido muy poquitos perros los que han tenido una PCR positiva. Por lo tanto, hay muy poquitos perros en el mundo en los que podamos aislar ese virus, podamos identificarlo, podamos analizar su secuencia para poder luego asemejarlo, para poder compararlo con las secuencias iniciales que habría. Entonces, no creo que sea muy fácil. Por supuesto, tendría sentido buscarlo, yo creo, en todos los posibles animales. Es verdad que los estudios que se han publicado hasta el día de hoy, parece ser que los perros que han sido infectados, todos convivían en domicilios con personas que habían sido diagnosticadas con COVID-19. Por lo tanto, parece ser que la infección siempre ha sido de humano a animal. En el caso de los perros, me refiero, siempre ha sido infección humano-animal. La transmisión de animal a humano, en el caso de los perros, no se ha determinado. De hecho, recientemente salió un estudio sobre las granjas de hurones en Holanda, que había dos trabajadores de la granja de hurones que se habían infectado. Parecía que a raíz de los hurones no estaba muy claro, lo publicaron hace unos meses y hace unos pocos días salió la publicación donde se confirma que sí, que estos dos trabajadores de la granja de hurones habían sido infectados por estos hurones. Pero la transmisión animal-humano, salvo este caso en concreto que lo han reportado hace poco, bueno, y evidentemente el primer caso, el origen de toda esta pandemia, no ha habido otros casos descritos. Entonces, sería un poco complicado porque todas las evidencias que tenemos hasta el día de hoy sigue siendo que los perros que se han determinado como positivos siguen siendo siempre de hogares o de personas o de propietarios que son positivos, ¿no? Recientemente ha salido un estudio también en Argentina donde diagnostican también otros 4 perros positivos para SARS-CoV-2 y es lo mismo, también estaban en hogares con personas positivas. Así que todo apunta en la línea de que la transmisión ha sido humano-perro y no viceversa. Perfecto, muchísimas gracias, Judith. Yo creo que lo has explicado muy bien y nada, ha sido una maravilla de presentación y ojalá podáis seguir con este tipo de investigación en esta línea que va muy en la línea de One Health, ¿no?, y de esta salud que todos compartimos. Yo creo que vamos a empezar a presentar al siguiente ponente, si no hay más preguntas. Ahora mismo en el chat, mira, acaba de entrar una que nos pregunta que si sería lógico, Abel nos pregunta que si sería lógico entonces pensar que la positividad de las PCRs en perros tiene mucho que ver con la carga viral del perro. Sí, bueno, en realidad la técnica de PCR, igual que todas las técnicas de diagnóstico que tenemos en el laboratorio, tienen un límite de sensibilidad. Por lo tanto, necesitamos una cantidad de carga viral para poderlo detectar. Es verdad que la PCR es de las técnicas donde se pueden detectar cantidades más bajas de patógeno, en este caso, que es lo que nos interesa detectar. Por lo tanto, es una técnica muy sensible, es de las mejores y más precisas que tenemos a día de hoy, pero sí, por supuesto, es lógico pensar que la positividad va a depender de la carga viral. Obviamente, si tenemos cargas virales indetectables, que es lo que decimos cuando es indetectable, en PCR siempre decimos es negativo, pero es negativo significa que no tengo suficiente cantidad para que mi técnica lo pueda diagnosticar, lo pueda encontrar. Por lo tanto, yo digo que es negativo. Pero siempre entendemos que en ese caso son negativos o tienen una carga viral muy, muy, muy pequeña. Por lo tanto, sí, pero esto no es solamente un tema del coronavirus SARS-CoV-2, es un tema de la técnica de la PCR en sí. O sea, es proporcional a la carga viral que haya y tiene unos límites de detección que, bueno, pues se están intentando mejorar con nuevas técnicas de PCR de otro tipo,
pero sí, tiene unos límites. Vale, pues muchísimas gracias de nuevo, Judith. Es un placer tenerte en el equipo, la verdad. Muchas gracias. Si os parece, a presentar al siguiente ponente. Si queda alguna pregunta sobre este tema, si nos importa, al final de las siguientes 2 presentaciones vamos a tener otra sesión de preguntas y si nos importa las trasladamos a ese ámbito. ¿Vale? Doy la palabra a mi compañero Adolfo para que presente al siguiente ponente. Buenas tardes. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Luis Alberto Calvo Sáez. Luis Alberto Calvo Sáez es en la actualidad el presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, es doctor en veterinaria y es académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, también de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y de la Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Con anterioridad a ocupar el cargo de presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo ha sido presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, ha ocupado también cargos en otras asociaciones y entre ellas ha sido durante bastantes años presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos. Es clínico veterinario de pequeños animales, funcionario de salud pública de la Comunidad de Castilla y León y, en definitiva, en toda su carrera profesional ha estado muy vinculada a los aspectos de lograr algo que es su leitmotiv dentro de la presidencia del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, que es la adaptación de la veterinaria al siglo XXI, algo muy importante, la modernización de todas las estructuras profesionales. No quería acabar esta breve presentación sin recordar que también Luis Alberto Calvo es un artista de gran relieve, concretamente como pintor. Es un pintor que está muy cotizado, ha realizado numerosas exposiciones en esa vertiente artística suya en el territorio nacional, pero incluso ha cotizado algunas de sus obras en mercados tan exigentes como es el de Nueva York. Antes de ceder la palabra, llamar la atención a todas las personas que nos acompañan esta tarde para que estén muy atentos a su presentación, porque no es una presentación al uso, ha huido de las imágenes y las ha sustituido por parte de su propia obra. Son grabados, son dibujos que han salido de su plumilla o de sus pinceles. Sin más preámbulos, tiene la palabra el doctor Luis Alberto Calvo Sáez. Bien. Muchísimas gracias, Adolfo. Muy buenas tardes a todos. Lo cierto es que bueno, vivimos tiempos de singularidad extrema, tiempos que son muy especiales. Estamos pasando una pandemia dura, inexorable y cruel, y lo primero que quiero es desearos a todos mucha salud. Yo que este año para el día 22 de diciembre pido mucha salud, ya verás cómo me toca la lotería. Estas palabras primeras sí que es verdad que quiero que sean para dejar constancia de mi gratitud a la Universidad Alfonso X el Sabio, a la nueva rectora Isabel Fernández, al decano doctor Fernando Vázquez, a la doctora Isabel Rodríguez Hurtado y al doctor, como no, Adolfo Rodríguez Montesinos, aparte de toda la organización, por invitarme para estar aquí y ahora. Esta elección tiene para mí un hondo significado que va desde esa expresión de sincero agradecimiento que reitero hasta la responsabilidad que conscientemente contraigo con todos vosotros para hablar sobre la profesión veterinaria y el papel que ha tenido, que tiene ante las pandemias y en concreto en la presente COVID-19 en España. Estamos en una época que creo conveniente llamar de transición, sobre todo en lo concerniente a la profesión veterinaria y a su relación con la sociedad, máxime estando ahora en plena inmersión de este nuevo síndrome agudo respiratorio severo que causa el coronavirus que actualmente afrontamos. No puedo ver mi presentación, no sé si está cargada o... exacto, muchas gracias. Bien. Pues los humanos pensábamos que teníamos grandes poderes sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente,
sobre la ciencia y sobre la técnica. Pensábamos que teníamos grandes poderes económicos, sociales, políticos y militares, pero lo cierto es que seguimos debatiendo sobre las mismas convicciones de nuestros antepasados. Fijaros, ya Hipócrates, por remontarnos bien lejos, planteaba una vinculación entre las enfermedades infecciosas y las bonanzas y rigores medioambientales. Una de sus obras se titula Sobre los aires, aguas y lugares. Aristóteles después observa y reflexiona sobre el comportamiento común de los seres humanos y los animales ante determinadas patologías y defiende la idea de remedios comparados entre ambos. Entrado el siglo XVII, se crea las escuelas veterinarias de Lyon y de Alfort, como sabéis, las primeras, en las que Claude Bourgelat prestó gran atención a la interacción entre la salud animal y humana. La osadía de Bourgelat llegó a recomendar entrenar en clínica humana el currículum de la enseñanza veterinaria, lo cual le supuso, obviamente, duras críticas con cierta razón. En 1821, nace Rudolf Virchow, un prusiano, hijo de un carnicero, que llegó a ser un gran médico y descubrió la causa de la triquinosis o triquinelosis. Acuñó el término además de zoonosis y estableció la inexistencia de líneas divisorias entre la medicina de animales y de seres humanos. Pero lo más importante desde mi punto de vista es que introdujo el análisis social, económico y político en la toma de decisiones en salud pública. Nos vino a decir, con motivo de una epidemia de tifus, que un sistema de salud efectivo no puede limitarse a tratar individualmente a los enfermos, sino que deben de considerarse las condiciones sociales que originan la enfermedad. La medicina es una ciencia social y la política no es más que la medicina en una escala más amplia. En la década de los años 70, de los 70 del siglo XX, nace en Nueva Jersey el padre de la epidemiología veterinaria, Calvin Schweib. Escribió un libro que tituló Medicina Veterinaria y Salud Humana, donde introduce el concepto una medicina, integrando los campos de la medicina humana y veterinaria, y defendiendo que las necesidades críticas del hombre incluyen la lucha contra las enfermedades, la garantía de suficientes alimentos, la calidad ambiental apropiada y una sociedad en la que prevalezcan los valores humanos, lo que sin duda hoy día aún anhelamos todos. En el siglo XXI, los veterinarios tomamos el testigo con firmeza. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria, en 2007, crea un grupo de trabajo para lanzar una iniciativa que fomentara la colaboración entre profesiones, instituciones, agencias y sector productivo primario para la prevención y tratamiento de enfermedades animales y humanas. Ese grupo propuso un concepto, una salud. A los 2 meses, la Asociación Americana de Medicina se sumergió de forma unánime en la iniciativa. Se incorporó a la dimensión medioambiental y se hizo un enfoque sistémico donde se incluye el bienestar animal, el bienestar humano y de los ecosistemas que ambos habitan. Un año después, organizaciones de la talla nada más y nada menos que la OIE, la FAO y la OMS abordan los problemas sanitarios en la interfaz hombre-animal-medio ambiente mediante el concepto One Health, una sola salud, con el fin de afrontar los nuevos desafíos a nivel global. La zoonosis y su propagación, las antibioresistecias, la disponibilidad de agua y alimentos inocuos, entre otros. Nos encontramos ahora ante los 5 grandes desafíos y riesgos de nuestro siglo. Los riesgos de epidemias y pandemias, los peligros ambientales, las enfermedades no transmisibles, los trastornos mentales y la resistencia a los antibióticos. Los riesgos de epidemias y pandemias, es cierto que los rigores y consecuencias de las pandemias los estamos padeciendo ahora mismo. El aumento de la población mundial, la urbanización, la intensificación de la producción, la disrupción de los ecosistemas, la globalización del comercio y el tránsito humano, entre otras cosas, hacen que la naturaleza se defienda contra estas agresiones y nos envíe recados en forma de pandemias, con distintos mensajeros en cada caso, como lo es ahora el SARS-CoV-2.
A ver, perdón que... En la ya larga historia del mundo, solo unas pocas generaciones han sufrido momentos de máximo peligro biológico, han tenido que enfrentarse a grandes pandemias y ahora la responsabilidad de afrontar la nueva COVID-19 pues es nuestra, no es de nadie más. Nosotros somos los responsables seguramente de que se haya producido y desde luego de abordar y de afrontarla. La primera pandemia de la que tenemos constancia escrita la padeció Justiniano I el Grande durante su reinado en el siglo VI. Bizancio vio cómo una peste, provocada seguramente por Yersinia pestis, se cobraba a lo largo de varios brotes y en varias fases la vida de 4 millones de personas solo en Bizancio y más de 50 millones de personas en todo el mundo. También fue Yersinia pestis en el siglo XIV quien se llevó la vida solo en Europa de más de 50 millones de personas con la peste negra. El virus de la viruela durante el siglo XVIII infectó, mató y desfiguró a millones de personas. La pandemia de 1918, la llamada gripe española, llegó a producir entre 50 y 100 millones de víctimas mortales. En el siglo XX se han producido, quizá por tener mejores registros, varias pandemias, como la denominada gripe asiática, un virus de la gripe A, H2N2, de procedencia aviar, que registró en 1957 1 millón de muertos repartidos por todo el mundo. También el planeta hubo de padecer la llamada gripe de Hong Kong, que apareció en esta ciudad asiática en 1968 como consecuencia de una variación del virus de la gripe A, H3N2, y que supuso también 1 millón de muertes a nivel global. Hace pocos años, en 1981, se documentaron los primeros casos de una de las pandemias más graves, la producida por el virus VIH, un retrovirus que da origen al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. El desconocimiento inicial respecto a la forma de transmisión permitió la expansión del virus con mucha rapidez y se calcula a día de hoy que más de 75 millones de personas han contraído la infección por el VIH y que más de 32 millones de personas han fallecido a causa de esta enfermedad. En 2009 surgió la gripe A, H1N1, y en 2019 aparece el SARS-CoV-2, que produce una neumonía grave por todo el mundo y que a día de hoy lleva casi 60 millones de afectados y cerca de 1,5 millones de fallecidos. Los peligros ambientales. Los peligros ambientales, tanto naturales como antrópicos, siendo los últimos, estos últimos, potencialmente más graves y, por supuesto, más censurables, se convierten en los riesgos que hemos de tener en cuenta, no solo por la peligrosidad del riesgo existente, sino por la capacidad de adaptación al cambio, lo que podríamos denominar la resiliencia que tiene un ecosistema determinado. El sustento de la calidad del agua dulce se está manifestando como el problema de recursos naturales más crítico que actualmente desafía a la humanidad. La disponibilidad de agua dulce es limitada. Sin embargo, la alimentación, la higiene, la sanidad y el acceso a los medicamentos hacen que el crecimiento poblacional evolucione de forma muy rápida y, por lo tanto, la demanda de agua dulce. Se cree que en los últimos 300 años el consumo de agua dulce por el ser humano ha aumentado 40 veces y de ese incremento más de la mitad ha sucedido en los últimos 60 o 70 años. La deforestación, el abuso del consumo de agua, los residuos generados por el consumo, la contaminación del aire, el cambio climático que incrementa la deforestación, la destrucción de hábitats naturales, fomenta el deshielo de los polos y las temperaturas extremas, así como también fenómenos meteorológicos del tipo de tifones o huracanes. La contaminación del mar, los vertidos de aguas residuales, los vertidos químicos, los vertidos de petróleo, todo ello, todos los daños ambientales hacen que aumenten las especies en peligro de extinción y se reduzca la biodiversidad, por lo tanto. Las enfermedades no transmisibles son la primera causa mundial de morbilidad y de mortalidad en personas. Ocasionan 41 millones de muertes cada año. Y esto supone más del 70% de las muertes que se producen en el mundo.
generan una gran carga social y económica y producen un problema importante de discapacidad. El incremento de las enfermedades no transmisibles es consecuencia directa de los precursores de los procesos aterosclerósicos que promocionan las enfermedades de la civilización, tales como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, los estados disglucémicos y la obesidad. La tenencia de animales de compañía en los hogares favorece y mejora los buenos hábitos para una vida larga y saludable. Y además el vínculo de las personas con los animales de compañía suele contribuir muy favorablemente, ya que amortigua los niveles de presión arterial en situaciones de estrés. Los trastornos mentales. Estos desórdenes son una gran variedad de alteraciones del pensamiento, de la percepción, de las emociones, de la conducta y de las relaciones interpersonales. Incluyen la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y los trastornos del desarrollo, como por ejemplo el autismo. Es necesario desarrollar estrategias preventivas y tratamientos eficaces para los trastornos mentales. Solo por depresión, según la OMS, se calcula que hay más de 300 millones de personas afectadas en todo el mundo, que se dice muy rápido. De nuevo, la convivencia con animales de compañía, como destacábamos antes, tiene un efecto positivo sobre la población, sobre todo en la situación actual en que existe un alto porcentaje de personas ancianas o no que viven solos en el hogar. La presencia les supone una mejora en la socialización de estas personas y de su propia vida. A tener la responsabilidad sobre el cuidado de un animal de compañía que ofrece un afecto incondicional hacia el propietario. Está demostrado que los animales de compañía tienen un efecto sobre la salud mental de las personas y una influencia positiva sobre la depresión. La resistencia a los antibióticos. Precisamente ahora mismo, esta semana, del 18 al 24 de noviembre, ha sido la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antibióticos, impulsada por la OMS y que desde la Organización Colegial Veterinaria hemos potenciado aún más de lo habitual. Los animales y los seres humanos tenemos la necesidad real de utilizar productos que actúen contra los microorganismos que nos afectan negativamente. Pero cada vez con más frecuencia nos encontramos con agentes patógenos para los animales, incluido el hombre, que tienen la capacidad de no sucumbir ante estos productos antimicrobianos. Y esto genera un importante problema de sanidad y bienestar animal, y aún de salud pública sobre todo. Es urgente y necesario buscar alternativas a la utilización de antibióticos, intensificar la prevención, utilizando de forma transversal todos los agentes implicados, con una coordinación precisa y eficaz. Se calcula que en 2050 el número de muertes provocadas como consecuencia de la resistencia antimicrobiana superará el número a las muertes provocadas por cáncer a nivel global. Y esto supone más de 10 millones de personas anuales. 10 millones de personas anuales. A estas alturas de la charla ya apremia un poco preguntarnos, ¿y los veterinarios qué hacemos frente a estos grandes problemas y ante estos grandes retos del siglo XXI? Pues será más o menos conocido y no por ello vamos a dejar de repetirlo. Es muy importante dejar claro que fundamentalmente la comunidad veterinaria sirve para 7 cosas. Yo las enunciaré en 7 segundos, pero su reflexión merece 7 días, o mejor 7 semanas, o mejor aún 7 meses, o todavía mejor 7 años. La profesión veterinaria sirve para preservar la salud pública, sirve para garantizar al consumidor la inocuidad de los alimentos que consume, sirve para promover la producción animal, sirve para reducir la pobreza en el mundo, también sirve para garantizar la seguridad del comercio mundial de productos de origen animal, sirve para preservar las especies animales y sirve para defender el bienestar animal. La única forma de cumplir nuestra misión es disponiendo de una legislación adaptada y los medios adecuados para aplicarla. Los veterinarios tenemos una importantísima vertiente sanitaria. Tenemos un punto de vista más holístico del acostumbrado. No concebimos otro prisma distinto para abordar los problemas sanitarios que considerarlos como una salud única, sin líneas divisorias entre los animales, los humanos y el medio ambiente.
Como ejemplo os diré que la comisión de seguimiento que la Organización Colegial Veterinaria constituyó y está constituida y funciona aún para seguir y colaborar en la pandemia de COVID-19 está integrada por veterinarios, médicos y expertos en medio ambiente. La leyenda Ia Pecoris Salus Populi viene acompañando a la Organización Colegial Veterinaria desde hace más de un siglo y significa que luchar contra los agentes patógenos que originan enfermedades en los animales es lo mismo que prevenir la aparición de las enfermedades emergentes y reemergentes en los seres humanos. La Constitución española, en los artículos 43 y 51, reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas. Sin embargo, cuando nos fijamos en el gasto sanitario público consolidado, que está en torno a un 6% del Producto Interior Bruto, vemos que los servicios asistenciales, incluyendo la asistencia hospitalaria y asistencia primaria, farmacia y gastos de capital, suponen el 98,9% del total de gasto. Mientras que los servicios de salud pública, que son los preventivos, aquellos a los que se refería, ¿os acordáis?, la Carta Magna en el artículo 43 y 51, suponen el 1,1%. Desde mi punto de vista, algo se está haciendo mal. No se ahorra el gasto sanitario bajando el sueldo del personal sanitario, ni restringiendo los medicamentos, ni ahorrando, qué sé yo, en el mantenimiento de los vehículos. Se ahorra, casi todo el mundo lo sabe, haciendo prevención para que no se genere el gasto. ¿Cómo se evita el colapso del sistema sanitario hospitalario ante una pandemia de la magnitud actual? Pues actuando antes de que el virus se instaure y se expanda a sus anchas. Después ya es muy difícil, lo estamos viendo. Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Creo firmemente que uno de los principales objetivos sociales de los gobiernos es promocionar la salud pública mediante el enfoque basado en el concepto Una Salud, lo que sin ninguna duda abrirá una nueva perspectiva para mejorar ese objetivo. Esta nueva estrategia deberá apoyarse en la participación integrada de materias que hasta ahora están profundamente compartimentadas, englobando disciplinas como son las ciencias ambientales, la economía e incluso la política. De esta manera, la profesión veterinaria afronta el requisito de revisar sus paradigmas respecto al perfil del veterinario del futuro. Aunque la especialización es un paso obligado, este nuevo escenario demandará un veterinario que vaya más allá del desarrollo de las habilidades necesarias para resolver casos clínicos concretos. Requerirá un profesional con vastos fundamentos científicos y una formación integral, plenamente incorporado en el concepto One Health o Una Salud, teniendo muy en cuenta que en este marco se habrá de procurar, por parte de los veterinarios, pero sobre todo por los gobiernos, atender particularmente a las comunidades más vulnerables en una declaración de intenciones, tantas veces asumidas por los organismos multinacionales de gestión de la salud en su más amplio alcance. Tenemos ante nuestros ojos en estos momentos una prueba de la más ardua y triste naturaleza. Tenemos ante nosotros muchos largos meses de liza y padecimiento provocados por la pandemia del SARS-CoV-2. Ya hemos detectado, con motivo de esta pandemia, una serie de achaques y dolencias en la gestión de la crisis. Hemos tenido que ver cómo se ha producido lentitud y ligereza en las actuaciones sanitarias. Hemos tenido mensajes discordantes, rectificaciones y un sinfín de dictámenes que han sembrado desconfianza e incertidumbre y una sensación de incongruencia en la gestión de la crisis. Por esta razón, es el deber de quienes estamos involucrados en la defensa y ordenación de este noble arte de la veterinaria, iniciar una reflexión profunda y colectiva sobre los retos, la proyección y la prospectiva de nuestras actividades. Estamos en uno de esos momentos decisivos y, como siempre, tenemos que ser constructivos y reconocer los errores detectados. Desde el principio de la crisis se ha hecho una política sanitaria asistencial desmedida, a costa de exponer y contagiar a los sanitarios hospitalarios. Y no se ha ejercido una política de prevención y contención efectiva.
Desde el primer momento los veterinarios nos pusimos a disposición del Gobierno y de las administraciones para todo lo que pudieran necesitar, para todo lo que ellos pudieran necesitar, toda vez que somos la profesión con mayor currículum y liderazgo en la lucha, control y erradicación de zoonosis. Esto es así. Hemos cedido respiradores, equipos de rayos X, material de bioprotección y otro equipamiento necesario para atender a los afectados. El SARS-CoV-2 es un virus de procedencia animal, como el SARS-CoV-1, el MERS, el virus de la gripe aviar, el virus de la gripe porcina, el ébola o los priones originarios de la encefalopatía espongiforme transmisible. ¿Y dónde están los veterinarios? ¿Dónde estamos los veterinarios? Lamentablemente hemos podido confirmar con rotundidad que los servicios veterinarios actualmente no responden de forma eficaz a las necesidades sociales y no están ofreciendo el mejor servicio posible a la sociedad. Y estamos obligados a liderar la sanidad y el bienestar animal para proteger la salud pública. Tenemos, por tanto, una necesidad. Hemos de estar integrados en las profesiones sanitarias y en la sociedad. Esta es y será nuestra demanda y nuestra lucha. Para ello reclamamos la unidad de la profesión y la lucha por la excelencia profesional. Os diré que hemos estado y estamos atendiendo la producción primaria, el suministro de alimentos, luchando contra la España despoblada, contra la España desatendida, protegiendo la fauna silvestre y el medio ambiente. Hemos estado investigando en busca de soluciones a la pandemia, inspeccionando los puestos fronterizos, garantizando el control alimentario, es decir, haciendo salud pública. Y estamos además en las clínicas y centros sanitarios veterinarios haciendo medicina asistencial y preventiva en los animales. Proponemos que España adopte un sistema de gestión de crisis sanitaria bajo el prisma One Health. En este sentido, consideramos imprescindible contar con estructuras sanitarias coordinadas, con profesionales especializados que aborden la crisis de forma integrada. Decía la rectora, con muy buen criterio, al principio de las jornadas del ciclo de conferencias, que se ha presentado en el Senado hace muy pocas fechas una moción para trabajar en el prisma One Health. Debo decir que el senador que lo ha presentado es un veterinario, Juan María Vázquez, es senador por Murcia, y que tenía toda la iniciativa y todo el apoyo de la Organización Colegial Veterinaria y que hemos trabajado juntos en ese sentido. Lamentablemente, sin ninguna consecuencia, por lo menos de momento. Proponemos fortalecer la inversión en salud pública, en prevención, en vigilancia epidemiológica, en seguridad alimentaria, en promoción de la salud, en salud medioambiental, ya que el sistema sanitario debe tratar de atajar las enfermedades antes de que se conviertan en un problema asistencial individual, antes de que lleguen a la atención asistencial, en definitiva. Proponemos que se permita un acceso de los veterinarios a la formación especializada multiprofesional y multidisciplinar. El Sistema Nacional de Salud dispone de un sistema de formación y reconocimiento de especialidades sanitarias que le ha permitido alcanzar un alto nivel de excelencia, y en el que se integran médicos, farmacéuticos, biólogos, bioquímicos, químicos, psicólogos y radiofísicos. A pesar de que la profesión veterinaria se reconoce por la legislación española desde hace muchos años como una profesión sanitaria, no se incluye a los veterinarios en este sistema de formación. ¿Qué razones y motivos fundados hay para que no se haya creado ya un VIR, una especialidad propia no multidisciplinar? Esta propuesta obedece a una demanda social y profesional que se corresponde con la necesidad de dar carta de naturaleza a una situación existente en la práctica desde hace años y que se materializa en una realidad consistente en que existe un gran número de profesionales veterinarios que están ejerciendo en la práctica funciones y competencias en los ámbitos de actuación referidos. Proponemos que la reforma de la Ley General de Salud Pública incluya a los veterinarios y considere de facto la veterinaria de salud pública como una actividad básica del Sistema Nacional de Salud. Proponemos que se consideren las actuaciones de los veterinarios sobre las enfermedades animales como actuaciones sanitarias. Proponemos, por tanto, que se consideren los centros y clínicas veterinarias como centros sanitarios y que se incluyan y contemplen la normativa que regula los mismos. Explícitamente como tales, del mismo modo, no consideramos aceptable que la actividad clínica que desarrollan
tribute por atender la sanidad, el bienestar animal y la salud pública al tipo impositivo del IVA del 21%. Proponemos reforzar la atención primaria y comunitaria. Resulta absolutamente trascendente la función profesional de los veterinarios de ejercicio libre que desempeñan su labor en consultorios, clínicas, hospitales y centros de referencia, tanto en relación con los animales de compañía como con los animales de producción, por la importante función de prevención de la zoonosis en tanto que enfermedades susceptibles de transmisión al hombre. Proponemos reforzar la inversión en I+D+I, en ciencia y tecnología, incluyendo la tecnología y la digitalización, junto con la readaptación del modelo de salud pública desde el punto de vista One Health. En fin, volverá a suceder una gran amenaza para la salud. No sabemos cuándo ni dónde, pero aparecerá, estad seguros que aparecerá y se cobrará miles de vidas y devastará la economía. La preparación cuidadosa, la detección y la respuesta rápida salvarán muchas vidas humanas y limitarán las pérdidas económicas. Los veterinarios seguimos con la mano tendida para ayudar en todo aquello que se precise, porque nuestra profesión es decente, es generosa, es compasiva. Y seguiremos trabajando duramente porque el papel de los veterinarios es sin duda absolutamente imprescindible. Amigas y amigos, estamos a las puertas de hacer de la profesión veterinaria una profesión digna, desarrollada y que ofrezca mejores oportunidades a los veterinarios. Vosotros, estudiantes que mañana seréis veterinarios, vais a ver cómo la sociedad comienza a mirarnos con atención. Vais a pertenecer a una profesión que ha sabido reencontrarse, que progresa y que sabrá sacar de la precariedad a miles de hombres y mujeres veterinarios y darles dignidad a todos. Esta profesión, que lo sepa la sociedad y los poderes públicos, quiere dar un paso más en su historia, un paso de prosperidad, que haga que sea más abierta, más participativa y menos invisible. Sé muy bien que hay muchas necesidades insatisfechas, conozco los justos anhelos que hay en los distintos sectores de esta profesión pluridedicacional y quiero abocar mi experiencia, mi sensibilidad y mi esfuerzo a la bonita labor de conducir su andadura hacia un destino mejor. Es eso lo que queremos para la veterinaria y sé que juntos lo podremos lograr. En las manos de todos nosotros residirá el éxito o el fracaso de nuestra empresa. Muchas gracias por vuestra atención y reitero mi gratitud a la Universidad Alfonso X el Sabio y a los organizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto, por tu intervención, una conferencia, yo a título particular me atrevo a calificar como brillante, valiente y directa. Y directa en lo que nos van transmitiendo todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Quería hacerte una primera pregunta para que luego se trasladarán las restantes preguntas que comenta Isabel para el final de la intervención, pero de momento, según te estaba escuchando, me venía a la mente una frase extraída del libro de las 1001 noches, que decía algo así como que no sirve la ciencia si no le acompaña el poder. ¿Es esta, en tu opinión, la explicación del papel realmente secundario, subalterno que ha tenido la veterinaria en esta crisis comparativamente con otros colectivos? Sí, yo decía que los veterinarios no hemos sabido dar una respuesta acertada en esta pandemia ni en otras muchas. Fijaros, cuando la crisis de la listeria nos ocurrió un poco lo mismo. Incluso algún político tuvo que decir que echaba de menos a los veterinarios. Un político del partido, precisamente, además, que está gobernando. No hemos sabido los veterinarios de forma histórica y tradicional situarnos donde debemos estar. No hemos sabido hacerlo y entonces ahora tampoco se consigue en muy poco tiempo. Lo que tenemos que hacer es, primero, decir a la gente que trabajamos bien. ¿A través de qué? A través de nuestra profunda formación científica y sobre todo de nuestra excelencia profesional. La velocidad se demuestra andando. Una vez que estemos ubicados,
una vez que estemos ubicados y empecemos a tener puestos de responsabilidad, estoy seguro que nos van a empezar a considerar. Ya están, por lo menos, haciéndose las preguntas y surgiendo pues eso, la curiosidad de, hombre, si los veterinarios parece ser que sí que tienen que ver en esto. Fijaros, una enfermedad como el COVID, que tiene un origen seguramente producido por los murciélagos, que ha pasado por una o dos etapas previas antes de llegar al ser humano y encontrar el ser humano, que ha sido la panacea para el coronavirus. Resulta que tenemos unos receptores AC2 que son una maravilla para el virus y dice, esto es Hollywood y aquí me multiplico, pero tiene un problema primario que es en los murciélagos y tiene un problema secundario que es en el hospedador intermediario. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho que decir, porque nosotros estamos para prevenir. Eso seguramente en Europa hubiera sido imposible que sucediese. Pero en China, por los hábitos que tienen y seguramente la estructura veterinaria que no está organizada como aquí, pues hace que esa prevención permita a los virus, en este caso insidiosos como el coronavirus, campar a sus anchas y pasar de una especie a otra, porque es dificilísimo el salto de especie, que nadie piense que el salto de especie es que pasa por ahí un paisano y salta del murciélago al perro o del perro al pangolín o del pangolín a la persona. Es muy complicado que salte, pero se producen las condiciones adecuadas para que suceda y eso sucede. Una vez que estemos bien ubicados, te aseguro, Adolfo, que vamos a tener muchas más posibilidades de intervenir y de tomar decisiones que sean buenas y beneficiosas para toda la humanidad. Muchas gracias. Emplazamos a todas las personas que están siguiendo estas charlas, que nos escuchan, para luego el coloquio final, donde pueden trasladar las preguntas que quieran hacerle a Luis Alberto Calvo y, por supuesto, también a los restantes participantes en esta jornada. Gracias, Luis Alberto. Vamos a pasar a la presentación de Rafael Larens García. Tengo que tener, como con estos dos, con los dos ponentes tenemos que tener chuletas debido al bagaje en su currículum tan grande que tienen, ¿verdad? Rafael Larens García es presidente del Colegio de Veterinarios de Soria, es el expresidente de la Federación de Veterinarios de Europa y es el recién elegido presidente de la Asociación Mundial Veterinaria, cargo que tomará posesión en abril en Nueva Zelanda. Rafael Larens García es licenciado en veterinaria de la Universidad de Zaragoza, es diplomado de alta especialización en tecnología de los alimentos por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de Valencia, ha practicado la clínica veterinaria en un medio rural, ha ejercido de veterinario responsable de la Agrupación de Defensa Sanitaria ganado, gestionando un circuito de inseminación, veterinario titular y oficial de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, y para seguir, ha formado parte y trabajado en diferentes organizaciones nacionales e internacionales, siendo miembro del Comité de Evaluación del Ministerio de Sanidad y Consumo, como experto en formación continuada en veterinaria, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, consejero general de Colegios Veterinarios de España y un largo etcétera que no prefiero que estéis escuchando a Rafael en vez de a mí, pero bueno, darle mi más sincero agradecimiento por participar en esta iniciativa y presentamos su charla que estoy segura va a ser interesantísima. Te doy paso a ti, Rafael. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias por tu presentación. Gracias a la rectora por hacer este tipo de actuaciones, este tipo de actividades, al decano y, por supuesto, también a Adolfo, que te acompaña ahí. Mi plan en esta media hora que tengo para hablar es, en 4 diapositivas, hablaros de los antecedentes un poco, tanto de la Asociación Mundial como de las pandemias, de la OI, etcétera. Quiero referirme a una encuesta sobre el papel del sector veterinario en esta pandemia COVID-19 que se ha efectuado a nivel mundial. Quiero también hablar un poco de cuál es la perspectiva de los estudiantes en esta pandemia. Quiero hacer unas reflexiones sobre esta pandemia y finalmente tres conclusiones para compartir con vosotros. Quiero hablaros de estos dos señores, el profesor John Ganji y el profesor Edward von Hering, que en el año 1863 pues, mandaron una carta
a todas las escuelas de veterinaria y revistas veterinarias del mundo pidiendo organizar o convocando el primer Congreso Internacional Veterinario. Este se celebró en Hamburgo en 1863 y en él se reunieron 103 veterinarios de 10 países. Lo que les motivó para unirse es este mapa del mundo que veis. En aquel momento había una gran pandemia, en este caso afectaba a los vacunos, era la peste bovina, que preocupaba a todos los veterinarios y a todos los ganaderos y a toda la economía. Estaba haciendo un gran daño. En ese primer congreso, y esto que veis aquí está tomado de una revista del boletín de la OIE, donde hace una breve historia de la propia organización, de la propia OIE, y en ese primer congreso se estudió la expansión de las enfermedades enzooticas, peste bovina, como he dicho, la fiebre aftosa, la rabia y la tuberculosis. Y demostró que había una necesidad tremenda y urgente de crear una organización que luchara contra esas enfermedades epizooticas. El segundo congreso se realizó en 1865 y en él se crearon las bases para una reglamentación internacional y se pusieron los cimientos para la legislación sanitaria contemporánea. Finalmente se creó la organización, la OIE, con lo cual, como veis, esos primeros congresos que fueron el germen de la Organización Mundial, de la Asociación Mundial Veterinaria, fueron también el germen de la creación de la OIE, porque Francia en 1921 convocó una conferencia internacional para estudiar las epizootías y en 1924 finalmente 28 países se comprometieron a fundar y mantener la Oficina Internacional de Epizootías, que tiene todavía su sede en París. Esa Oficina de Epizootías y Oficina Internacional de Epizootías y la profesión mundial consiguió, después de muchos años, erradicar la peste bovina. Eso se consiguió en 2011 y, como veis, el origen de la Asociación Mundial y el origen, finalmente, de la OIE está en la lucha contra las pandemias. Ahora mismo nos enfrentamos, como todos sabéis, con este mapa del mundo en el que la pandemia que tenemos afecta a los humanos, pero tiene, como bien se ha dicho, un origen animal importante y entonces en esta situación nos encontramos. La primera cuestión que hizo la Asociación Mundial junto con la Asociación Mundial Veterinaria, junto con la OIE, siguiendo esa colaboración que ya mantiene desde 1861, como digo, es hacer esta declaración diciendo que las actividades veterinarias son esenciales para luchar contra la COVID-19. Eso ha ayudado a muchos países realmente a seguir manteniendo los servicios veterinarios en marcha, tanto los privados como los públicos, para ayudar a todas las cuestiones que ha dicho Luis Alberto anteriormente, a todas las funciones que hace la veterinaria día a día. La Asociación Mundial, pues como todos nosotros, tuvo que suspender el congreso que tenía previsto realizar en Nueva Zelanda, en Auckland, y a partir de entonces su actividad, como la de tantos nosotros, se desarrolla online. Y quiero referirme a dos seminarios que se hicieron, pero sobre todo uno hecho en octubre, el 29 de octubre, en el cual se hizo un análisis del impacto del COVID-19 en la profesión veterinaria y hacer una evaluación de cómo han sido estos meses. En dos presentaciones de este seminario me voy a basar para explicaros estas ideas. En primer lugar, una de las cuestiones que quiero compartir con vosotros es esta encuesta mundial que sobre el sector veterinario y la pandemia se ha hecho, y la pandemia de COVID que tenemos,
se ha hecho por todos estos organismos que veis ahí. La inició el Instituto de Salud Pública de la Universidad de Berna, pero después se han ido añadiendo un montón de diferentes instituciones mundiales y de los 5 continentes. El objetivo de esta encuesta era, primero, documentar fehacientemente cuál ha sido el papel del sector veterinario en la respuesta contra esta pandemia, contra el COVID-19. Segundo, explorar las relaciones creadas y el papel jugado durante esta crisis, explorar un poco qué es lo que ha pasado. Y finalmente, identificar las formas de mantener estas relaciones que se han creado y construir nuevas para afrontar futuras crisis, tanto de salud humana como de salud animal. El secreto del éxito de esta encuesta ha sido, uno de los secretos, ha sido que se ha traducido a los más importantes idiomas de este mundo, inglés, español, francés, alemán, portugués, coreano, tailandés, ruso, árabe y mandarín. Las preguntas que se hacían en esta encuesta, unas eran de información general, otras eran que los que respondían a las preguntas nos dijeran qué 3 actividades principales el sector veterinario había hecho en su país, en su entorno, para responder a la pandemia. En segundo lugar, de qué otras formas el sector veterinario podría haber ayudado en la respuesta a la pandemia, aunque no se hayan puesto en marcha. Y la tercera era cómo mejorar la colaboración entre los sectores de salud animal y salud humana. Dijéramos que eran preguntas abiertas, con lo cual es muy complejo, todavía está en marcha la evaluación de esta encuesta, pero tengo que decir que realmente ha sido un éxito porque se han recibido 1.488 respuestas o cuestionarios respondidos de 113 países diferentes, de los 5 continentes. Los países que más respuestas han tenido han sido Alemania, Brasil, India, Rusia, Nigeria. Y bueno, veis ahí un poco cuáles son los idiomas que más respuestas han tenido. El inglés está a la cabeza, por supuesto. Y lo que esta encuesta nos viene a decir es cuáles han sido las actuaciones que durante estos meses de pandemia ha tenido la profesión veterinaria en todo el mundo. La ha dividido en varios tipos, en varios tipos de actividades. Unos se reúnen con las actuaciones materiales, o relacionadas con el material. Por supuesto, como en España hemos visto, se ha donado EPI, se ha donado material de protección, respiradores, equipo quirúrgico, material de laboratorio, instalaciones de laboratorio, productos farmacéuticos, desinfectantes, incluso determinados centros para hacer cuarentenas, etc. Y veis aquí una referencia de la BBC en la cual, como en todo el mundo, los veterinarios han donado respiradores, han dejado de utilizar o han minimizado la utilización de equipos quirúrgicos, etcétera, para poder darlos a los médicos. Por supuesto, y aquí tenéis la fotografía de Deves Christiansen, el famoso veterinario de las Islas Faroe. Se ha trabajado en diagnósticos, tanto de animales como de humanos, como se ha visto en la presentación primera de la propia Universidad Alfonso X. Se ha participado en procedimientos de muestreo, en aseguramiento de la calidad, en evaluación y validación de sistemas, en desarrollo de pruebas serológicas. Otro grupo de actuaciones han sido las que han tenido que ver con la comunicación y la educación. En ellas se pueden citar la concienciación pública, tanto de decir cuáles eran los riesgos o cuáles no eran los riesgos por tener mascotas, de que los animales de producción tampoco tenían riesgos, y si los tenían, cómo había que hacerlos, de las medidas de prevención. Y también los veterinarios en diferentes países han estado trabajando también sobre la comunicación profesional y científica, ¿no? Y también se han realizado formación de trabajadores para luchar contra esta pandemia. Aquí os he ilustrado esta
estas actividades de comunicación con la figura del profesor alemán que ha llevado a cabo el tema de todo este tema del control del COVID-19 en Alemania, ¿no? También, evidentemente, los veteranos han trabajado en investigación y experimentación, trabajando en epidemiología, realizando control y vigilancia de las enfermedades, evaluación de riesgo, creando modelos animales, trabajando en enfermedades infecciosas, en virología, trabajando en ciencias sociales y en desarrollo de vacunas. Aquí también os he ilustrado con Albert Bourla, que por cierto es un veterinario griego que estudió en Tesalónica y a los 36 años se fue a Estados Unidos y es el que ha estado trabajando con el tema de la vacuna en la empresa farmacéutica Pfizer, donde ha sido el COE. También, obviamente, se ha estado trabajando en lo nuestro, en salud animal, asegurando la producción suficiente de alimentos, por supuesto, asegurando políticas de sanidad animal que midieran la sanidad de nuestros animales en todo el mundo, realizando la vigilancia de la salud animal e investigando los brotes. Aquí os ilustro con una imagen de la crisis que ha habido en Dinamarca con el tema de los bisones y en la que la profesión veterinaria pues, ha tenido una actuación evidentemente primordial. También se han hecho actuaciones de salud pública que entendemos como salud pública humana. Se ha apoyado la fuerza de trabajo de sanitarios, tanto desde el punto de vista epidemiológico, laboratorial y clínico. Se han hecho labores de call center, de centro de llamadas, para atender diferentes llamadas de la población. Se ha hecho un seguimiento de contactos, se han hecho labores de trazabilidad, se han tomado medidas de control, investigación de brotes, evaluación de riesgos y vigilancia. Es decir, las medidas, las actuaciones que ha tenido la profesión veterinaria a lo largo del mundo han sido tremendas, han sido inmensas. Quiero pasar ahora, en estas diapositivas, a hablar un poquitín sobre cuál es la perspectiva de los estudiantes, tanto de la actual pandemia como de las que pueden venir después. Y para ello me baso en un estudio realizado por la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria, en el cual tratan de evaluar o reflexionar sobre, primero, cuál ha sido el impacto en el estado actual de la educación veterinaria, cómo será la educación veterinaria cuando volvamos a la, llamemos, nueva normalidad, cuando la virulencia de esta pandemia pase, y finalmente cómo será la educación veterinaria si o cuando aparezca una nueva pandemia. La presidenta de la Asociación Internacional de Estudiantes de Veterinaria realizó o se basó en las propias informaciones de los diferentes miembros de esta asociación y desde luego la primera cuestión que se hace notar es que la actuación que se ha tenido en esta pandemia ha sido un poco diferente, me refiero respecto a la educación, según la región del mundo en la que se está, ¿no? Desde luego en Europa, en Norteamérica y en Pacífico, en la zona Pacífico, quiere decir los países asiáticos más avanzados, Japón, Corea, China, etcétera, y Australia y Nueva Zelanda, ha habido una rapidez de adaptación, ha habido material suficiente para educar en línea, ha habido medios suficientes para estudiar online. También lo único que ha habido, el problema que ha habido ha sido desde luego la pérdida de prácticas, de clases prácticas, que evidentemente por la situación no se han podido hacer, pero también se ha notado que del último trimestre del año pasado a este primer trimestre ha habido una notable mejoría. Y también los estudiantes de veterinaria entienden que hay una necesidad de apoyo a la salud mental de los estudiantes. Me referiría un poco más en detalle a ese tema. En América Latina ha habido una transición menor que en Europa y en estas otras partes del mundo
a la formación online, y también ha habido una dificultad en el acceso a Internet. Esa dificultad también ha habido en los países de Asia menos desarrollados y en África. Dijéramos que en esas zonas del mundo se ha notado y se ha hecho notar y se ha hecho perceptible esa brecha digital y económica. ¿Cómo será la educación cuando volvamos a la nueva normalidad? Según los estudiantes, pues el aprendizaje híbrido online y presencial, pues entienden que seguirá activo, que seguirá funcionando, porque el COVID ha acelerado esta digitalización de la enseñanza. Por lo tanto, en la época post-pandemia este modelo será clave y continuará. Habrá que hacer cursos diseñados específicamente para impartirlos en línea. Habrá que incrementar la fluidez técnica, tanto de alumnos, profesores y de todo el mundo. Habrá que formar al personal para esta nueva realidad. Y la preocupación, una vez más, está en cómo desarrollar las prácticas, sobre todo en una profesión tan práctica como es la veterinaria. Y finalmente, está claro que, como decíamos anteriormente, según la región, la viabilidad será diferente, ¿no? Según las regiones del mundo en que estén esos estudiantes. A mí me llama mucho la atención, como he dicho, no en todo el mundo hay acceso a Internet de la misma manera, y los estudiantes, la Asociación Mundial de Estudiantes de Veterinaria, de una manera muy tajante y directa, declara que Internet no es una necesidad, no es un lujo. Y además, la utilización de Internet en la universidad debe estar centrada en el estudiante. Para ello, tanto la administración, con financiación adecuada, la universidad, adaptando y mejorando la tecnología de cara al estudiante, de cara a la enseñanza, y las empresas, desarrollando nuevas tecnologías educativas, tienen un papel importante que jugar. Y también me ha llamado la atención un poco esta especie de tratar de ver cómo será en el caso de que tengamos otra pandemia. Pues desde luego lo que dicen en primer lugar es que el papel del veterinario en las pandemias se ha hablado tanto por Luis Alberto como por mí en esa encuesta, cuáles son las labores que se han hecho. Lo que los veterinarios, lo que los estudiantes de veterinaria piden es que esas funciones se integren en los planes de estudio, que se enseñen para estar mejor formados para futuros retos. Y desde luego, de una manera solidaria, los estudiantes de la Asociación Mundial declaran también rotundamente que hay que combatir la falta de equidad que existe en el mundo respecto a esos medios tanto digitales y económicos, ¿no? Hay que hacer que esa brecha económica desaparezca lo antes posible para que el mundo prospere y, desde luego, para que la lucha contra las pandemias, que no olvidemos que afectan a todo el mundo, sean más eficaces. Aquí hay una serie de recomendaciones que ellos hacen: acelerar la intervención sobre el aprendizaje, formación adecuada para los profesores en estos temas y, desde luego, la siempre necesaria incremento de fondos. Os he dicho que están preocupados, muy preocupados, obviamente, por la salud mental. Desde luego, uno de los efectos de esta pandemia son los efectos psicológicos, los efectos en la salud mental y, desde luego, en los estudiantes, por supuesto. Han tenido menos contacto social, se ha hecho menos ejercicio, se ha estado más tiempo enfrente de las pantallas, ha habido mayor presión en el trabajo. Y, por tanto, piden que las universidades prevengan y cuiden a sus estudiantes teniendo en cuenta esas circunstancias en las que están. Porque siempre prevenir es mejor que curar. La propia Asociación Mundial de Estudiantes de Veterinaria tiene un comité permanente sobre bienestar animal. Esto quiere decir que realmente es importante este tema, tanto para los estudiantes, para la profesión en general, etc. Lo que ellos prevén, cómo puede ser la próxima pandemia, dependerá de cómo sea el virus que nos ataque, a qué tipo de población ataque, si probablemente seremos mucho más eficientes a la hora de afrontar estas circunstancias por la experiencia adquirida,
tendremos ya protocolos y estándares implementados y la transición a estudiar online será más rápida. Y la primera reflexión de todo lo expresado hasta ahora, desde luego, es, en esta nube de palabras, lo que destaca efectivamente es que el enfoque One Health, el concepto One Health, debe ser imprescindible, es necesario. Pero también en ese enfoque One Health se viene desde hace mucho tiempo hablando en ese enfoque, se viene hablando a alto nivel. Aquí yo he puesto una iniciativa del año 2005 en que en el Reino Unido los médicos, por una parte, con su medio de expresión, con su revista, la British Medical Journal, y los veterinarios, por su parte, con el Veterinary Record, hicieron una reflexión conjunta sobre cómo fortalecer el vínculo entre salud humana y salud animal. Esa misma reflexión se ha hecho en Europa, tanto por la Comisión Europea, con la Federación de Veterinarios Europeos y la Federación de Asociaciones de Médicos Europeas, y ya también en 2014 se decía que para garantizar la salud y la sostenibilidad de Europa, los médicos y los veterinarios enfatizan que es mejor prevenir que curar. También a la izquierda veis una carta que se envió a todos los decanos de las facultades de medicina, veterinaria, dentistas de Europa para pedirles y decirles que incidieran en el concepto de una salud, que incidieran en formar a sus estudiantes de esas profesiones sanitarias en ese concepto de una salud. Ha habido 2 conferencias mundiales sobre One Health, organizadas por la Asociación Mundial Veterinaria y también en conjunto con la Asociación Médica Mundial y con las asociaciones médicas y veterinarias de cada uno de los países. En este caso, la primera fue en Madrid, en 2015, participó el Consejo General de Médicos y el Consejo General de Veterinarios, y la segunda, en 2016, se hizo en Japón. También participaron las asociaciones médicas y veterinarias de Japón. Al final de esas conferencias se hacen grandes declaraciones, todos estamos de acuerdo, pero el problema es luego llevarlas a la práctica, al día a día. Y aquí os traigo una serie de ejemplos donde también, después de haber dicho lo que se ha hecho anteriormente durante la pandemia, también quiero expresar con diferentes medios de comunicación los problemas que diferentes asociaciones veterinarias en todo el mundo, no solamente en Europa, se han encontrado a la hora de poner en marcha las cuestiones relacionadas con una sola salud. Esta primera recorte es de un periódico peruano. Allí los veterinarios, los peruanos, están pidiendo que se les reconozca como profesión sanitaria, y en un extracto de ese periódico, el presidente del Comité de Ética del Colegio de Médicos de Perú manifestaba que a través de esta ley los médicos veterinarios pretendían o tenían la intención de prescribir medicamentos humanos. Realmente no es así, pero bueno, yo creo que viene a ilustrar un poco la falta de entendimiento y de comunicación del concepto de One Health, por una parte, y también del papel del veterinario, ¿no? E incluso entre profesiones muy cercanas, ¿no?, como son las sanitarias. El otro ejemplo que quiero poner es el ejemplo francés. Aquí tenéis 2 artículos también de diferentes periódicos. En uno se lee, no lo he traducido porque creo que se puede entender bastante bien. En el de la izquierda dice: los veterinarios, los grandes, los olvidados de la gestión de esta pandemia. Y en la segunda, en la de la derecha, se habla que un parlamentario, también francés, está pidiendo a Macron la integración de los veterinarios en el Consejo Científico de esta pandemia. Como veis, en todas partes cuecen habas, incluso en países como Francia, ¿no? Ya no solamente en Perú, en América Latina, pero también en países muy cercanos y muy desarrollados como Francia. Pero además, hemos tomado como modelo muchas veces Alemania, porque realmente se han hecho las cosas bien, pero incluso en estos meses la sociedad
la Asociación Alemana de Veterinarios Prácticos también he puesto 2 recortes de prensa y en uno de ellos, en una declaración de la propia asociación, dice: la cooperación coordinada entre medicina humana y veterinaria es importante para resolver los importantes desafíos sanitarios de nuestro tiempo, como la lucha contra las zoonosis y las resistencias antimicrobianas. Es más importante que nunca, pero obviamente no se está llevando a cabo, enfatiza el presidente de la asociación alemana, ¿no? Y eso no depende de los veterinarios, quiero decir, ese rechazo. Y también en un periódico público también se decía o declaraba uno de los responsables de la misma asociación alemana, referente a los análisis que estaba realizando la profesión veterinaria en Alemania sobre el coronavirus, decía que para nuestros laboratorios, los laboratorios de veterinarios, están excluidos de los exámenes oficiales. Los resultados son igualmente buenos y a menudo se tienen disponibles antes. Quiero decir que aquí, hasta en Alemania, había una frustración porque realmente no se estaba aprovechando las posibilidades que daba, que tiene la profesión veterinaria para ayudar en estos momentos de pandemia. Y quiero acabar con 3 conclusiones. Una, yo me alegro y espero que todavía estéis conectados los responsables de otras facultades sanitarias de la Universidad Alfonso X, que estabais por lo menos invitados y sé que algunos de vosotros estáis. Y quiero deciros que vuestra universidad, con varias carreras sanitarias y no sanitarias, porque yo creo que el concepto One Health no es exclusivamente de médicos y veterinarios, ni de otras, siquiera de otras profesiones sanitarias, sino es de todos. Yo creo que el concepto One Health hay que aplicarlo todos, economistas, sociólogos, ingenieros, arquitectos, todos. Y quiero estimularos, creo que la iniciativa de hoy es muy buena, y quiero estimularos con 2 ejemplos de 2 universidades prestigiosas, una europeas. Una es la de Copenhague, donde allí existe una facultad de ciencias de la salud y medicina. En esa universidad, como veis en este extracto de su página web, los programas, hay diferentes tipos de programas, desde luego desde grados hasta doctorado, etcétera, todo, pero en todos ellos hay cursos relacionados con odontología e higiene dental, medicina, farmacia, salud pública y veterinaria. Creo que es un modelo en el cual ese intercambio de información para llegar a un conocimiento profundo de salud pública en todas las profesiones es un modelo que puede tener, que es muy interesante. Y a la derecha tenéis un modelo, el modelo de Cambridge, donde en la Universidad de Cambridge se ha creado una sociedad de One Health de estudiantes, donde ellos hablan entre ellos, entre estudiantes de medicina, de veterinaria, de biología y de otras ciencias, sobre el concepto de One Health. Mi otra conclusión, después de estas reflexiones iniciales, es una reflexión que hace la propia OIE, una recomendación que hace la OIE. Tenemos que seguir realizando esfuerzos de colaboración entre sectores, en áreas esenciales como salud pública, los responsables políticos y los responsables o las profesiones, el sector de la sanidad animal. Porque esto es imprescindible para luchar contra las enfermedades emergentes y su impacto a nivel global. Desde luego, la mejor manera de evitar el sufrimiento y las pérdidas económicas producidas por una pandemia es prevenir su aparición. Y mi última conclusión es que el diálogo entre la profesión veterinaria y la profesión médica es imprescindible. Y digo esto porque la profesión médica, guste o no guste, o es una realidad, es la profesión líder de la sanidad, digo, a nivel político, a nivel de las estructuras sanitarias, no solamente en España, en todo el mundo. Yo creo que si no tenemos una comunicación directa entre las 2 profesiones y otras más, pero las nuestras, no llegaremos a
plasmar en la realidad el concepto de una salud. Y quiero, con esta última diapositiva, quiero hacer un homenaje a estos médicos que están en la línea, en el frente de batalla contra esta pandemia, en la lucha contra esta pandemia, y creo que la mejor manera de evitar la sobresaturación, el exceso de trabajo que ellos tienen, las pérdidas que han tenido entre sus componentes, es desde luego empezar a luchar ya contra la posible próxima pandemia desde sus orígenes. Y desde luego estos cuatro médicos que están aquí, y espero que muchos otros se unan realmente a poner en marcha, a poner el día a día en marcha el concepto de una salud por el bien de nuestra sociedad. Nada más, os agradezco enormemente vuestra paciencia, a los que todavía estáis conectados, y vuestra atención, y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos a ver, primero quería agradeceros obviamente a los dos ponentes por estas tres, incluyendo a Judith, efectivamente, estas grandes ponencias. Y sí quería comentar, sobre todo con nuestros oyentes, ahora si queréis dar paso a una serie de preguntas. Sé que tengo a la plana mayor de salud de todas las carreras de ciencias de la salud de la UACS, a los que quiero agradecer muchísimo que nos hayan apoyado en esta iniciativa, y también a mis compañeros de veterinaria, tanto como los alumnos. Y quien quiera hacer una pregunta, por favor, nos lo indica. Veo que José Antonio Arias, que es el decano de Medicina de la Facultad de Medicina de aquí de la UACS, si tiene alguna pregunta. No sé si se me ve. Sí. Sí, te vemos, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a los tres ponentes. La verdad es que es interesantísimo todo lo que habéis contado, el trabajo de investigación de Judith y el equipo, y las presentaciones de Rafael y Luis Alberto. La verdad es que tenía que hablar por alusiones, además. Yo estoy encantado, me parece que la iniciativa y toda unión de fuerzas es favorable. Y quería decir que yo he echado mucho de menos la presencia en los medios, la presencia de veterinarios, de verdad, porque, entre otras cosas, cuando uno se informa de terrenos en los que no somos para nada competentes los médicos, pues nos damos cuenta de que tiene que haber, que hay profesionales que saben y que tenían que estar más. Me refiero, por ejemplo, al tema de las zoonosis, las transmisiones, prevención, que bueno, naturalmente que tenemos que colaborar y trabajar juntos. En otras profesiones sanitarias a lo mejor he visto más presencia. Así que a mí me gustaría, lo he preguntado alguna vez, ¿por qué no hay en las comisiones hay más veterinarios? Pero, claro, esto lo estamos diciendo ahora en época de crisis, pero esto tendríamos que hacerlo en época de no crisis. Tenía que ser algo ordinario el trabajar en equipo. Y luego lo último, es que más que una pregunta es un comentario, lo siento, será de formación profesional. Es que afortunadamente en la UACS sí que tenemos, creo yo, una convivencia muy estrecha, y somos unos privilegiados porque la intercomunicación entre profesionales de distintas carreras es muy estrecha, muy continuada, nos cruzamos por los pasillos continuamente, ¿verdad? Veterinarios, farmacéuticos, enfermeros, médicos, y creo que sí que tenemos una oportunidad extraordinaria. Muchas gracias, solo ese comentario. Muchísimas gracias, y gracias de verdad por apoyarnos en esta iniciativa y participar. Si queréis, voy a seguir dando paso a una serie de preguntas que tenemos aquí. Quería saludar a Carlos Corbalán Romero, que lo tenemos conectado probablemente desde Argentina. Tenemos conexiones desde México, Colombia, Brasil. La verdad es que estas jornadas han sido un lujo. La pregunta me indica, es para Rafael. Dice: buenas tardes, ¿crees que la falta de incorporación de los profesionales veterinarios en la gestión de esta pandemia por parte de algunos gobiernos se debe a la falta de conocimiento sobre la profesión veterinaria y sus incumbencias, o por falta de apoyo del resto de la comunidad de integrantes de ciencias de la salud, que no nos ven como necesarios? Quizás también por la misma razón. Gracias, Isabel. Bueno, yo creo que las razones son complejas. Yo por eso, cuando se analizan esas razones, no nos podemos quedar en la superficie. Yo creo que hay que ir más. Por supuesto que hay desconocimiento de la sociedad en general, y por supuesto que hay desconocimiento de los responsables políticos, ¿no?
pero yo creo que hay que analizar cómo el sistema de decisión político se estructura. Es decir, en las sociedades democráticas se estructura con partidos, con un parlamento y con unas estructuras, ministerios, etcétera, ¿no? Desde luego, ahí, en esas estructuras, como he tratado de decir anteriormente, hay médicos. Yo creo que, desde luego, si vemos los consejeros de sanidad de nuestras comunidades autónomas, hay una mayoría de médicos. Algunas veces, no en este caso, el ministro de Sanidad es médico. Normalmente hay otras profesiones que hacen política, dijéramos tradicionalmente, que es los licenciados en Derecho, los economistas, los licenciados en política, y otras estamos menos. Pero bueno, los médicos están bastante presentes, también en los partidos políticos, que dijéramos que asesoran a sus líderes sobre cuestiones sanitarias, y yo creo que tenemos ese diálogo que yo propongo con médicos y con todos los demás. Yo creo que debemos primero convencer o hablar entre todos, médicos y otros profesionales que tienen esa capacidad de influenciar y de decidir para llegar más allá, ¿no? Yo creo que es una cuestión de diálogo, ¿eh? Y además, lo he dicho también, ya no es una cuestión mía. En mi penúltima diapositiva he puesto una diapositiva de la OIE donde decía ese contacto continuado con médicos. Y luego, además, también hay otra cuestión, ¿eh? Yo creo, he puesto varios ejemplos de veterinarios en diferentes países que sí que han estado presentes. Lo que sí que tengo claro es una cosa: la profesión veterinaria la formación veterinaria capacita a las personas que lo hacen para ejercer funciones como las que ha hecho Lothar Heinz en Alemania, que es el director del Instituto Koch desde hace 5 años. Y también las que ha hecho el compañero de Pfizer para estar al corriente. Eso es la demostración palpable de que es así. Y yo creo que estas personas han dado, y muchas otras a nivel más pequeño, yo creo que la profesión veterinaria ha dado un ejemplo en todo el mundo, en esta pandemia, de una disponibilidad, de unos conocimientos impresionantes, ¿eh? Y un poco la encuesta que he mencionado lo dice, ¿no? Ahora, yo creo que quizá donde tenemos que insistir más es en comunicación, y comunicación no solamente es salir en prensa, creo yo, también es comunicar con otras partes de la sociedad. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el decano de la Facultad de Medicina de la UACS. Hay que hablar en tiempos de paz también. No hay que hablar solamente cuando tenemos pandemia. Hay que hablar en el día a día, como vosotros hacéis, y os estimula que lo sigáis haciendo en los pasillos de vuestras facultades. No sé si respondo. Yo creo que esta pregunta que me haces, Carlos, yo creo que la tenemos que responder entre todos. Pero yo fundamentalmente creo que es diálogo, desde luego no victimismo. No creo que el victimismo sea eficaz, y desde luego diálogo y estar presente en la sociedad, ¿no? En los medios de comunicación, en foros interprofesionales, incluso con los compañeros de calle, ¿no? Yo creo que yo ahora mismo con que más me gusta hablar es con los médicos que están sufriendo y que están luchando contra esta pandemia. Yo creo que con ellos tenemos que hacer fuerza, y con otros profesionales. Yo creo que nos tenemos que entender con ellos. Muchísimas gracias, Rafael. Efectivamente, estamos leyendo en comentarios, por hacerte así un resumen de lo que aparece, nos indica, bueno, está aquí presente Cristina Velasco, que es la presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz, y que muy acertadamente yo creo que nos resume todo esto en el gran desconocimiento que hay sobre la labor de los veterinarios. Y yo creo que iniciativas como la de hoy el objetivo esencial es efectivamente eso, hablar entre comunidades y dar a conocer. Más allá, sí, también hay otro comentario de José Manuel Pérez, que es muy acertado también en cuanto a ley de profesiones sanitarias, que tampoco igual están reflejadas todas las competencias y todo el valor que puede aportar un veterinario en el sistema de salud pública o de prevención. Pero yo creo que efectivamente, aunándonos con otras carreras, con otros medios y hablando, como bien has dicho, en tiempos de paz, llegaremos a darnos a conocer realmente nuestro potencial y nuestra capacidad en este ámbito, ¿verdad?
Yo creo, voy a ver si tenemos alguna pregunta más. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Luis Alberto. Entre tanto, si me permite, Isabel, sí que quería añadir algo con respecto al comentario que hacía Cristina Velasco, la presidenta del Colegio de Veterinaria de Cádiz, de una forma muy acertada y dirigida sobre todo a nuestros estudiantes de veterinaria. Dicen que los alumnos en cualquier facultad de veterinaria tienen que saber desde los comienzos de la carrera que la veterinaria es algo más que la clínica de animales pequeños. Es más el objeto de nuestra profesión, la salud de los animales, para que la población humana tampoco enferme. Gracias por el comentario y por la asistencia. Vamos concluyendo ya, tendríamos tiempo pues, para una última intervención. Agradecer también, de alguna manera, pues todas las felicitaciones que estamos recibiendo a través del chat por esta iniciativa de la Universidad Alfonso X el Sabio y, de alguna manera, también pues comentar con respecto a ese esfuerzo colaborativo al que hacía referencia Rafael Lalén, ¿qué es lo que falla? ¿Cuál sería la pregunta? Y esa pregunta podría ser válida igualmente para Rafael Lalén, para Luis Alberto Calvo. Es el sector político, en definitiva, de todas esas actividades conjuntas. Quería hacer una postilla respecto a lo que comentaba antes Rafa y que comentaba alguien más. Tenemos contacto nosotros desde la Organización Colegial Veterinaria continuo con los consejos generales de colegios de médicos, de farmacéuticos, de odontólogos, de fisioterapeutas, de enfermeros, de ortopedistas, es decir, todas las profesiones sanitarias, representando a más de 800.000 profesionales. Y concretamente, ahora mismo, mientras estaba escuchándoos, pues me llegaba un WhatsApp. Precisamente tenemos una reunión esta semana que viene para tratar el tema, entre otras cosas, ¿sabéis?, del IVA sanitario y de la regular actuación que está teniendo, sobre todo informativa, el gobierno a la hora de informarnos de cómo evoluciona la pandemia. Me estoy refiriendo, como sabéis, al tema de Fernando Simón, entre otras cosas, también al Ministerio de Sanidad. Nosotros, la profesión veterinaria realmente tiene profundos conocimientos científicos, y además lo demuestra. Lo que ocurre es que no estamos en Granada, no nos están permitiendo el acceso. No nos están permitiendo el acceso, como yo decía, a las especialidades multidisciplinares. No nos están permitiendo el acceso a la formación. No nos están permitiendo engranarnos en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, cuando llega una pandemia y le dicen al Instituto de Salud Carlos III que tiene que organizar o que coordinar, mira a su lado, mira a la derecha, mira a la izquierda, no ve a ningún veterinario, solamente ve la estructura del Sistema Nacional de Salud, que es una estructura clarísimamente asistencial. Nosotros estamos en la otra parte, nosotros estamos en la parte de la prevención. Nosotros las gestiones de las crisis sanitarias no las hacemos tratando pacientes, las hacemos anticipándonos y dando mensajes claros y coherentes del tema preventivo. Por eso es importante que el tema One Health, en el que entra la prevención al mismo nivel que la asistencia, es tan importante. Nosotros trabajamos exclusivamente para que los médicos no trabajen. No queremos... Es una pena que la profesión médica y los enfermeros estén desgastándose y estén sufriendo lo que están sufriendo, porque lo están sufriendo mucho, porque no se está yendo a erradicar o al origen del problema. Por lo tanto, quiero que sepáis que sí que estamos en contacto y en comunicación constante en tiempos de guerra y en tiempos de paz con otras profesiones sanitarias y también con los políticos. Lo que ocurre es que no está engranada la profesión veterinaria, entonces tenemos que tratar de engranarla, lo que te decía antes. Nos tienen que ver, no nos ven, miran a un lado y a otro y no estamos. Ese es el problema. Muchas gracias. Acabamos ya. La verdad es que se nos ha hecho corto, ¿verdad, Isabel?
nos quedaríamos aquí mucho más rato escuchando a nuestros ponentes, a los que queremos, por supuesto, agradecer la amabilidad de estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos. Y ahora ya, a modo de clausura de esta primera conferencia, vamos a cederle la palabra al ilustrísimo señor decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Alfonso X El Sabio. Adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Bueno, básicamente solo se me ocurre una sola palabra que es gracias. Gracias a todos los conectados, a todas las personas que han participado de este primer granito de arena en un tema que es apasionante y que es una problemática que creo que hoy se ha dado un paso de apertura y de abordaje. Solo comentar que cuando allá por marzo en la universidad empezamos a sufrir esta pandemia, el engranaje entre todas las facultades de salud, desde veterinaria en el hospital con los respiradores que comentaba Rafael, desde odontología que prestamos y cedimos y donamos una serie de material desechable para hacer frente a esa demanda impresionante que tuvo Madrid, mostró un poco el camino que necesita las profesiones en general para integrarse en hacer un medio y en hacer un mundo mejor. Yo solamente sumarme y dar millones de gracias obviamente a los ponentes, a Luis Alberto. Luis Alberto, 7 minutos de aplausos. También la pandemia nos ha quitado, en cierta forma, ese poder de expresión, ¿no? Pero 7 minutos de aplauso a tu charla, que me pareció muy edificante, muy pasearnos por la historia del mundo y de las pandemias. Y también, obviamente, a Rafael, darle las gracias por la actualidad, porque verdaderamente mostró y muestra durante su charla a los estudiantes que sí que hemos estado ahí y que seguimos estando. Y, por supuesto, dar las gracias a todos los directivos y a todos los decanos y todas las personas de ciencia de la salud en general que se han conectado y que a partir, como digo, me parece un grano de arena para empezar a caminar esta nueva vida, esta nueva realidad. Muchas gracias a todos.